Vamos a ver ahora cómo vamos a realizar este segundo trabajo integrador individual. Como dice el título, es una identificación del patrimonio territorial tangible e intangible. Así como en el trabajo anterior veíamos cuáles eran las necesidades, cuáles eran las problemáticas comunitarias, en este vamos a conocer el patrimonio. ¿Cuál es ese patrimonio? ¿Qué es lo que tiene el lugar donde habitamos como para poder ser utilizado para el desarrollo, para tener una mejor calidad de vida en todas las esferas? Y de esa forma saber cómo desde nuestra profesión, ustedes como futuros veterinarios, van a poder intervenir y van a poder aportar a ese desarrollo. El trabajo, cuando nosotros hablamos de patrimonio, hablamos de patrimonio tangible e intangible. El tangible es todo aquello que se puede tocar, ¿sí? Un edificio, un auto, un bien. Lo intangible es aquello que es inmaterial, que generalmente tiene muchísimo valor y muchas veces pasa desapercibido, precisamente por no poder tocarse, por no poder palparse. Eso tiene que ver con los saberes, con el conocimiento. Hay comunidades, por ejemplo, en muchísimos pueblos de nuestra provincia que tienen una población prácticamente bilingüe por su origen migratorio. Y eso es un conocimiento y es un saber y forma parte del patrimonio. O aquellos conocimientos que hay dentro de la comunidad sobre la producción de determinadas cuestiones, por ejemplo, en recetas, la producción de alimentos, la producción de algún tipo de maquinaria, algún saber especial, un oficio. Entonces, en este trabajo lo que vamos a hacer es ver cuál es el patrimonio que tenemos en el círculo que nos rodea. Como todos los trabajos que vinimos haciendo durante esta cuarentena, es para realizarlo en el lugar donde ustedes están. Es muy importante prestar atención a esto. Aquellas personas que vivan en comunidades pequeñas, no importa la cantidad de habitantes ni las dimensiones específicas, eso puede variar, pero tengamos en cuenta que si ustedes viven en un pueblo o en una comuna muy pequeña, esto tiene que estar en todo ese territorio, muchas veces a las afueras del pueblo si es pequeño, en la zona rural o en esa zona. Las personas que viven en áreas metropolitanas como Rosario lo van a hacer en su área de cercanía y van a tomar, a lo mejor no exactamente los 500 metros a la redonda, pero sí específicamente el barrio donde habitan. Sí, entonces cuando estemos trabajando, no piensen en Rosario, piensen, por ejemplo, en un barrio específico, ¿sí? En el lugar donde ustedes están. Como siempre, la primera parte tiene que ver con la identificación de ustedes, ¿no? Su nombre, su apellido, el año de ingreso, el legajo, la comuna, la provincia, el país, en algunos casos puede ser, el lugar específico donde están. La segunda parte tiene que ver con la caracterización nuevamente de esa comunidad de referencia. Como les decía, van a poner el nombre del lugar. Si es un pueblo del pueblo, si es en el área metropolitana, pueden poner, no sé, Empalme Graneros, Echesortus, República de la Sexta. Cada uno pone el lugar donde está habitando. ¿Qué características tiene este relevamiento? Bueno, recolectar datos siempre implica hacerlo de una manera organizada. O sea, nosotros siempre tenemos que hacerlo, así sea una observación, tiene que hacerse con un protocolo a seguir, tiene que hacerse de una manera organizada para que esos datos después puedan estar sistematizados y los resultados también. El relevamiento incluye 3 técnicas: observación simple, observación participativa y entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas van a tener 2 fuentes de información: informantes claves o referentes comunitarios e individuales o propios. Cuando nosotros hablamos de informantes claves, es una persona que conoce del tema, no necesariamente, y es más,
en general no son profesionales especializados, en general son referentes de esa comunidad o que por la experiencia de trabajo que han tenido o por su experiencia de vida, porque conocen mucho el lugar y porque hace mucho que están habitando ahí, tienen esos conocimientos. Ya les digo, pueden ser profesionales como no. Puede ser, por ejemplo, una persona que sea muy grande en edad y conozca el lugar mejor que nadie, ¿no? Mejor que un historiador a lo mejor. O algún referente comunitario, a veces un líder religioso que tiene contacto con la comunidad y tiene mayores conocimientos acerca de determinadas cuestiones, o algunas personas que por el hobby que tienen se han interesado en tratar de ver cómo están, cuáles son estos activos. Entonces, bueno, nosotros vamos a consultarlos, es sencillo, muchas veces puede estar muy, muy cerca de ustedes, cualquier referente. Y cuando pongo de individuales o propios, porque ustedes mismos lo sepan, porque hayan hecho trabajos anteriores, porque en el colegio se lo hayan pedido, o dentro de su familia haya alguien que les pueda relatar este tipo de cuestiones. La observación siempre puede ser de dos maneras. La observación simple, y estos son específicamente técnicas sociales de hacer este tipo de estudios. La observación simple es cuando uno sencillamente observa siempre siguiendo un protocolo, pero no interactúa de manera activa. O sea, es una forma de investigación no obstructiva. O sea, uno no altera el normal comportamiento de la comunidad, solo que observa desde afuera. Y la observación participativa es cuando se forma parte de la actividad o del lugar. Se interactúa con quienes estén en ese lugar específico donde uno está estudiando, o se pueden utilizar ambas. Como les decía, el ámbito geográfico tiene que ver específicamente con el lugar donde estén residiendo. ¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué es lo que vamos a tratar de identificar? Bueno, vamos a empezar por probablemente estos lugares de encuentro que eran característicos sobre todo en las zonas rurales, que son los almacenes de ramos generales o las pulperías, ese lugar de encuentro donde la gente intercambiaba saberes, intercambiaba conocimientos, muchísimos años atrás hablaba en diferentes idiomas y también se comercializaban productos que venían desde otros lugares como los que se hacían en la región, ¿sí? En el campo sobre todo, alimentos provenientes de la zona o también productos en cuero para utilizarlos también para las actividades agrícolas ganaderas. Otros negocios también vamos a relevar, otros negocios típicos o distintivos que sean en lugar, sitios de encuentros tradicionales, bares, cafeterías, pulperías, clubes de barrios, cines, salas culturales o negocios típicos del barrio. Si ustedes me piden ejemplos, si yo tengo que pensar en Rosario y si viviera en el centro, creo que el Cairo sería uno de esos y con sus diferentes momentos, como que lo ha pasado en diferentes momentos. Ha habido muchísimos lugares, muchísimos negocios, por ejemplo, y me estoy acercando un poco más a Rosario por aquellos que viven ahí, cerca de la zona de la terminal. Muchos conocerán un viejo edificio que le llamaban la Buena Vista y bueno, este edificio después fue transformado y ahora tiene una finalidad totalmente diferente. Hay bares, como les decía, cafeterías, clubes que tienen una determinada historia, cines que realmente tenían características de agrupar gente, de reunir gente, de convocar a una gran multitud y que después, por el devenir de los acontecimientos y por las cosas que han pasado dentro de la comunidad, dejaron de existir y se transformaron en otras cuestiones. También los oficios, las personas, hay muchísimos oficios, muchísimos conocimientos que si no desaparecieron, disminuyeron un montón y algunos se refieren a actividades que muy pronto van prácticamente a perderse, un conocimiento que prácticamente se va a perder. Maestros queseros, talabarteros, cocineras con recetas traídas o heredadas
de los orígenes migrantes. Estos serían algunos ejemplos. Si yo me pongo a pensar hace, no sé, 30 o 40 años atrás, cuando, bueno, ustedes no nacían, por eso seguramente alguna persona mayor dentro de la familia o en el barrio les puede informar les puede aportar muchísimos de estos datos. Había muchísimos oficios que hoy no se encuentran porque se fueron perdiendo, porque la dinámica de hoy es otra. También, tanto en la ciudad como en algunos poblados, fábricas, industrias, producciones artesanales, y es muy importante identificarlos en el doble sentido. Hay pueblos que tienen edificios bellísimos, que son fábricas abandonadas, o estaciones de ferrocarril que también fueron abandonadas, y como les decía, tienen una doble finalidad, porque muchas veces estas fábricas fueron abandonadas y el edificio sigue estando, pero también, por otro lado, esos saberes se fueron perdiendo o se fueron dejando de practicar. Es muy interesante también que conozcamos si hay museos, si hay casas de arte, si hay artistas, si hay monumentos. Ustedes saben que, al menos en la provincia de Santa Fe, hubo lugares, sitios históricos donde ocurrieron determinados hechos, y a veces, aún en las zonas rurales, quedan vestigios de esos. Algunos se rememora con algún monolito, con algún edificio, con alguna estatua, con algún referente, ¿sí? O también sitios geográficos identitarios, ya sea por su naturaleza o por un hecho histórico. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Hay dos instancias. Una, la primera, la entrevista a los informantes calificados, quienes serán quienes informen de los ítems y den la primera caracterización, ¿sí? Entonces van a hablar con uno, con dos, con tres, con los que sean necesarios, no importa, y le van a preguntar que les cuenten cuáles son estas cuestiones que ustedes están buscando, si se encuentran, qué es lo que hay. En algunos habrá de algún estilo, en otros habrá de otros. Y la segunda instancia es una caracterización más en profundidad, que ustedes la van a realizar a través de nuevas entrevistas, de entrevistas más específicas, a lo mejor ya ahí directamente con quien realizó o realiza ese oficio, o yendo al lugar, sacando fotos, tratando de ver un poco más, de indagar un poco más, ¿sí? Bueno, este es el espacio, digamos, donde van a tener que completar un mínimo formulario con las características de la persona con la que van a entrevistar. No es anónimo, o sea, no necesitan, pueden ponérselo, pero no pasa nada. Pero sí las características que tienen, y acá un pequeño cuadro que los va a guiar como para tener la primera información.